Hoy presentamos calamares en salsa americana, una receta muy fácil de hacer con una elaboración muy rápida y un ratito de cocción. Queridos Nerowers, aquí tenemos los ingredientes para nuestros calamares en salsa americana. Aquí tengo unos 400 gramos de calamares ya limpios y cortados en anillas anchitas. En la cajita de información y por aquí arriba os dejo un vídeo de tan solo un minuto en el que os enseño a limpiar muy bien los calamares. De todas formas, si compráis los calamares ya limpios, por favor siempre darles la vuelta y pasarle un agua por dentro, porque por ahí a veces vienen un poquito sucios aunque los compréis limpios. 200 gramos de tomate triturado, 60 mililitros de brandy o bourbon, en este caso bourbon, una cebolla grande cortada en brunoise o lo que es lo mismo, cortada en cuadraditos muy chiquititos, una cayena grande que podéis sustituir por chile molido. Si os gusta mucho el picante podéis ponerle más cantidad o incluso abrirla luego cuando la cocinemos y que salgan las pepitas, y una puntita de tinta de calamar. Pues con esto vamos a comenzar la receta. El primer paso va a ser sofreír la cebollita. Un poco de sal. La vamos a sofreír hasta que esté transparente y blandita, sin llegar a dorar. Una vez que tenemos la cebolla que empieza a dorar, incorporamos el tomate. Ahora que ya lo tenemos todo integrado, vamos a flambear el brandy o el bourbon, para lo cual es súper importante apagar la campana, porque si no las llamaradas pueden subir hacia arriba. Preparamos todo, la cerilla la tenemos a mano, incorporamos el bourbon, encendemos para que veáis cómo se quema. Remover siempre para que se queme la totalidad del alcohol. Muy bien, pues ahora que tenemos las llamas ya apagadas, añadimos la cayena. Ya os digo, si queréis que pique más, aquí es que hay una persona en casa que no le gusta el picante, pero si queréis que pique más, podéis partirla y la cayena y que suelte todas sus semillas. Ahora incorporamos los calamares. Bajamos el fuego. Yo tengo 12 números, lo voy a dejar en el 5 y vamos a tapar. Mirad, este es el resultado después de media hora cociendo a fuego medio suave. Si hacéis esta receta con anillas de pota, que son bastante más blanditas, podéis ponerle menos rato, unos 20 minutos o así será suficiente. Este es el momento de probar la salsa y ver el punto de picante. Para mí está correcto, está picantito, ¿eh?
También podéis tener en cuenta el punto de acidez, porque claro, hemos echado tomate y no hemos echado nada de azúcar, entonces probarlo, y si para vosotros está un pelín ácido, pues le ponéis un poquito de azúcar en el tiempo restante. Nosotros en casa no ponemos casi azúcar al tomate, vamos, no le suelo poner y entonces ya estamos acostumbrados. Vamos a poner ahora una puntita la tinta. Vamos a echar un poquito más de tomate ahora. Añadimos un poco de tomate si vemos que la salsa se ha quedado un poco corta. Ahora vamos a dejar a fuego medio que vaya cocinándose la tinta entre 10 y 20 minutos para dejar la salsa en el tono que queráis de espesor. En esta ocasión lo dejaremos cocer destapado. 10-15 minutos que lo he tenido reduciendo aquí a fuego medio, la voy a dejar así. Y lo voy a servir acompañado de un arroz blanco, que es lo ideal, o unas patatas fritas. Yo en este caso un arroz blanco, y os dejo por aquí y en la descripción un vídeo de 1 minuto también en el que os enseño cómo hacer un arroz blanco suelto, que quede perfecto. Pues a servir y disfrutar. Hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado, que la disfrutéis y os animéis a hacerla. Como siempre os digo, si os ha gustado, dejadme un buen like y comentarme qué os ha parecido o qué os gusta o alguna receta que queráis que haga. Nos vemos la semana que viene. No me faltéis, que igual os sorprendo. ¡Chao!